como este otro espacio está metido acá, el generado por A1 y A2 está metido en el generado por B, A1 y A2, porque estos están acá. Entonces se tiene la igualdad. Entonces, esta es más o menos la demostración que ustedes tenían que hacer. Bueno, hay quizás otras maneras de hacer esta demostración, pero esta es más o menos la idea. Reconocer que es una bicondicional, reconocer que por consiguiente tengo que hacer dos demostraciones, meterme en la lógica del método de prueba directo. Lo que tengo que hacer es suponer. Entonces es suponer que esto se cumple, argumentar que esto se cumple, ¿verdad? Entonces es más o menos sencillo. Supongo que esto es cierto, entonces ya a partir de ahí deduzco que esto es cierto y luego tengo que probar la otra parte. Entonces sí, bueno, pues la escritura de teorema siempre es medio rara, ¿verdad? Entonces, bueno, por algo, ¿cómo se llama? A la hora de que veo la forma como se calificó ahí, ese problema número 10, entonces, bueno, pues ahí sí. Es que siempre es un, no sé si sea casi la escritura de un cuento o encontrar la frase que implica lo que yo quiero decir, o sea. Por eso es que luego dice, ¿por qué? Si yo escribí 2 páginas para la demostración y él nada más escribió una página, le da más puntos que a mí, maestro. Híjola, entender cómo se hace la argumentación, una argumentación válida siempre es un rollo. Bueno, les iré pidiendo cosas chiquitas que no tienen mucho peso en el examen, pero la idea es que más o menos se vayan preparando. Cuando ustedes tengan que hacer su tesis, pues tienen que argumentar, decir cuáles son las hipótesis, cómo se deducen las cosas, cuál es el marco de referencia de su trabajo. Hay varios detalles y se tienen que meter en la lógica un poco científica. Okay. Pero en fin, bueno, ese era un problema, el problema número 10. Luego venía un problema que pudiera parecer medio feo, que era, creo que el problema número 5, donde les dan un sistema de ecuaciones matriciales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y les pedían encontrar una solución. Alguien por ahí, creo que era el 5, ¿verdad? No veo muchos unos, o sea, si yo hago la cuenta de los average, si yo aquí le pongo el average, de estos que están aquí, y luego lo copio. Entonces de ahí, no, bueno, no era, no, déjenme quitarlo porque no va ahí. Entonces, ok. Entonces esto me diría, pues en cuál problema quizás yo tendría que poner un poco de énfasis para aclararlo, ¿verdad? Entonces sería en el problema número 10, que sería el que tiene el menor average, y luego a lo mejor si pongo ese 0 cambia, lo voy a poner, porque a lo mejor ya ven que los ceros ahí se asumen como no data, y entonces ya, así bajó, ¿verdad? Okay. Y luego que sería el siguiente, entonces no tenemos todo el tiempo del mundo, revisamos o el problema número 9 o el problema número 5. ¿A cómo votan? ¿9 o 5? Entonces, si lo recuerdan, los entrego para que lo recuerden aquí. Juan Luis Alvarado. Excelente, muy bien. Diego Sepúlveda. Carlos Javier Rodríguez.
¿Te lo puedo dar para que te lo dé o no? Sí, sí. Sí. José Jesús Vega, Javier Loranca, María Isabel Zúñiga, Jessica Denise, Erika Osvaldo, Daniel Orlando. Ok, entonces íbamos a votar a ver cuál de los dos problemas revisamos, si el 9 o el 5. Entonces, ¿qué votamos? A ver. Ok, el 9. Bueno, vamos a ver el 9. Con un voto basta, un voto decidido. Ok, nada más recuérdenme cuál era el problema, por favor. Sí, ¿puedo quedarme un ratito con? Ok. Entonces, sí, me daban dos matrices dadas A y B. La matriz A es 4 renglones, 3 columnas, mientras que la B era 3 por 3, ¿verdad? Dadas las matrices A y B, resolver la ecuación matricial que era X por A igual con... Ok, entonces hay que recordar que sabíamos más o menos bien, esto lo practicamos mucho, cómo resolver una ecuación donde la incógnita está a la derecha. Entonces el truco consistía en tomar la transpuesta, ¿verdad? Entonces, para ello, transponemos y me queda A transpuesta, X transpuesta igual con B transpuesta. Entonces lo que voy a hacer es aplicar lo que sé en esta matriz, ¿verdad? Entonces para resolverla, resolvamos. Entonces sería esta y para ello formamos la aumentada A transpuesta con B transpuesta y voy a aplicar eliminación gaussiana. Entonces, voy a capturar esas matrices para hacer los cálculos aquí. Esas son las ligas, ¿ya las revisaron allá en Guadalajara? ¿Ya las tomaron en cuenta? Sí, profesor. Excelente. Les pido, por favor, con ustedes sí, yo creo que me voy a disculpar con más de uno. Igual me hice bolas, entonces, por favor, revisen su envío contra de respuestas correctas. Yo casi estoy seguro que quizás cometí algún error ahí con ustedes. Entonces, hay algunos problemas que sí, sobre todo los que son de desarrollo. Entonces, les pido, por favor, que me envíen los procedimientos. Creo que ya lo hicieron algunos de ustedes para poderles dar algunos puntos parciales. ¿Ok? Profesor. Sí. A mí nunca me llegó el correo de mi nota parcial del examen. Ok. ¿Y tú eres? Ya vi, o sea, cuál nota tengo, pero nunca me llegó por correo. Ok. Bueno. Entonces, perdón, pues va la primera disculpa. Muy bien, no se preocupe. Ok, bien.
Ok, entonces lo que voy a hacer es, ¿cómo se llama? Es capturar esas dos matrices. Voy a agarrar las del ejemplo de la compañera que creo que pueden cambiar para ustedes. Igual no son las mismas, pero la lógica sí. Entonces, sí. Entonces, esa es la primera de las matrices que trae el problema de la compañera. Habría que, yo lo tendría que revisar para, estas cosas son muy sensibles, la matriz es. Ok, entonces ya tenemos los datos, entonces hay que hacer el RREF de la aumentada, de la matriz de coeficientes, de la transpuesta de la matriz de coeficientes con la matriz de constantes. Ok, me queda así. Entonces, después de reducir, me queda 1, 2 ceros, menos 5, 0, 0, 0, 1, 0, menos 5, 2, 0, 1, 1, 0, 3, 0, 0, 2, menos 5, 0, y los últimos tres son de la B. Entonces así me quedaría, ¿verdad? Ok. Entonces quedamos que lo que tendría que hacer sería, estoy resolviendo para X transpuesta, ¿verdad? Entonces la solución me quedaría, de acuerdo con esto, sería una parte que sería la solución particular más la solución general a la homogénea. Y quedamos que para la solución particular borro los renglones de ceros. La parte a la derecha es prácticamente la solución particular, pero tengo que insertar ceros en la posición de las variables libres. Entonces aquí me quedaría en la solución particular 1, 3, 2, digámoslo así, agarro el renglón y ese renglón va en la primera posición. Agarro el segundo renglón y me voy al pivote y ubico la posición. Entonces aquí iría 1, 0, menos 5. Más, para la solución particular era curioso, ¿verdad? Cómo se generaba. Tengo que poner los vectores que acompañan a las variables libres, ¿verdad? Pero afortunadamente en ese problema no me los piden, ¿verdad? Porque es un galimatías ahí. Bueno, entonces me quedo con esta. Esta sería una solución particular. Y bueno, quiero resolver para X, tendría que sacar la transpuesta, que era 1, 3, 2, la columna de ceros, 1, 0, menos 5, la columna de ceros. Entonces, así sería. ¿Cuál está? Cuando había solo una variable libre, el asunto era relativamente fácil, ¿verdad? Pero ya cuando aparecen dos, entonces como empieza a haber algo que que multiplica las cosas. Entonces, así que... Más o menos, jóvenes. Ok, bueno, pues entonces... ese fue. Bueno, pues ahora sí que... échenle un ojo allá a lo que aparece en el, ¿cómo se llama? En ese Excel en Guadalajara, por favor, y contrástelo. Claro, tienen que tener a la mano tanto el Excel, tanto ese documento, como el archivo con las respuestas correctas, que sería ¿verdad? De esas ligas que estaban ahí, contrastarlo y ver si, ¿cómo se llama? Con lo que ustedes me enviaron, si eso coincide con las cosas que tenemos ahí. Por favor. Y pues díganme, estamos, bueno,
sea, ahí yo estoy seguro de que habrá algo que no esté bien por ahí. Bien, pues la vida tiene que continuar mientras, no ahorita, no lo hagan ahorita, pero háganlo después, por favor. Después lo revisaremos. Ok, la vida tiene que continuar. Yo creo que casi va a ser la última vez que usemos esa página porque ya no la puedo editar. Ya no la puedo editar. Entonces, lo último que voy a ver aquí sería pues esto, teoría de la dimensión. Okay, entonces ahí vamos a empezar. Sí. Tenemos una duda. Bueno, tenemos las respuestas que nosotros mandamos, tenemos sí. las respuestas del Excel. Sí. El problema es que no tenemos el examen, entonces pues no podemos ver como qué problema era. Ah, claro, entonces, bueno. Tendrían que ver el tipo, con el tipo en el PDF ubican las, ¿cómo se llama? Con el tipo ubican las respuestas, ¿verdad? Que sería y la contrastan con las que me enviaron. Y entonces ahí sí podrían ver cuáles están bien de los incisos y cuáles están mal. Y entonces ver si es un 1, si el Excel tiene un 1, significa que estaría bien. Si en caso contrario, si es de incisos, entonces el número de incisos va a indicar cuál sería el puntaje que deberían de tener en el Excel. Entonces sí tiene razón, pero a pesar de eso, sí podrías al menos contrastar tu envío de las respuestas correctas con lo que el profe dice que serían las correctas. Ah, claro. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, tengo un error donde todos los 2 que yo tengo me aparecen como unos. Ajá, entonces lo que yo quiero ver es si en el examen estaba bien escrito, me parece que era cierto o falso, no se sabe. Ah, sí, ese lo tengo que revisar yo, sí, se supone que así como les dije, cierto, sí, entonces, híjola, sí, tienen razón, voy a tener que decirles cómo quedó ese problema en el Excel, porque perdón, en el PDF, porque el PDF tiene algo incorrecto. Está todo loco, el PDF está todo loco en ese problema, aquellos que les tocó ese problema. Ok, entonces lo que podemos hacer es pedirle al profesor Anteliz que nos preste los exámenes. Podría ser, sí, yo no tengo problema con eso, sí. Ok, entonces, gracias. Bueno, pues entonces continuamos, pues cerramos esto y pues vamos a meternos en teoría de la dimensión. Vamos a dar un contexto y ahorita empezamos la teoría. Ok, entonces esto se llama, sigo en el tema de conceptos en álgebra lineal. Entonces ya palomeé combinación lineal, ya palomeé espacio generado, ya le puse una palomita también a dependencia, independencia lineal, y ya hablé de cómo esas cosas se trabajan con matrices. Entonces el siguiente concepto a revisar es la teoría de la dimensión. O el concepto de la dimensión para pensar, para escribir en castellano. Ok. Entonces, el rollo, quedamos que el problema fundamental del álgebra lineal es resolver y analizar sistemas de ecuaciones lineales y que todos los conceptos desarrollados tendrían que ir alineados con esto. Entonces, yo pintaría aquí un sistema de ecuaciones lineales y pintaría el diagrama ese retro del análisis. La primera pregunta, si hay consistencia. Perdón. Después, dado que hay consistencia, la pregunta es si la solución es única. Entonces, el siguiente, ya una vez que si la solución es única, ya desarrollamos los conceptos para revisar por qué tiene infinitas soluciones, ¿verdad? Quedamos que es si el conjunto de las columnas de la matriz A es linealmente dependiente, entonces habiendo consistencia hay infinitas soluciones. Y entonces nosotros queremos, aquí la problemática es armar el conjunto solución.
habíamos dicho que el conjunto solución es en general un espacio afín. Y habíamos ya visto cómo comparar espacios afines para ¿cómo se llama? Por si alguien lo resuelve con otro ordenamiento del sistema, entonces yo puedo comparar si la solución que él tiene y la que yo tengo representan efectivamente la misma. El punto es que, por ejemplo, con matrices, como que si salen un montón de variables libres por acá, y pues eso de que salgan demasiadas ahí, a uno le mete un poco de ruido pensando ahí, y si son 3 o 4, y si cambia el ordenamiento, siguen siendo el mismo número, ¿no? Entonces, como que al armar el conjunto solución, la duda que tenemos es cuántos vectores van a aparecer aquí. ¿Cuántos vectores van a aparecer en el espacio generado aquí? Si debe aparecer 1, 2, 3, si alguien lo resuelve de otra manera y aquí le queda otro número. Entonces la pregunta que yo me hago es ¿cuántos vectores tienen que aparecer aquí de tal forma que este número quede como una especie de constante para el sistema de ecuaciones original? Entonces, lo que tengo que ver es con cuántos vectores como mínimo genera un espacio generado. Porque hay que recordar que nosotros teníamos un resultado que decía, si yo tengo un espacio generado, en algunos casos, cuando el conjunto generador era linealmente dependiente, decía, si el conjunto generador es linealmente dependiente, entonces uno de ellos es combinación lineal de los otros, lo vimos. Y por lo tanto decía, si yo ubico ese vector y lo remuevo del conjunto generador, entonces digamos que sea entonces el espacio generado es el mismo. Aquí estaría el hueco que ocuparía el vector xk. ¿Verdad? Y podría volver a hacerme esta pregunta, oye, ¿ese conjunto generador es linealmente dependiente o no? Si es linealmente dependiente, la teoría dice que debe haber un vector en él que es combinación lineal de los otros. Y la teoría desarrollada dice que si lo borramos, el espacio generado sigue el mismo. Entonces, como que yo puedo partir de un cierto conjunto generador y empezar a borrarle, si fuera linealmente dependiente, puedo empezar a tachar vectores de ahí. Es LD, tacho vectores, tacho vectores. Y eso me da especie de cadenas, ¿verdad? Tenía este conjunto generador. Como fue linealmente dependiente, quité uno. Si este fue linealmente dependiente, quito otro. Y así me voy. Pero si cambio el orden, entonces quizás el que se quita es otro. Y entonces como que me partí de un conjunto generador y empiezo a quitar hasta llegar a un LI, ¿verdad? Que sigue generando el espacio que generaban todos originalmente, pero ya donde es LI. Pero si yo cambio el orden, la cadena de quien voy borrando puede ser diferente de otra cadena si cambié el orden. La pregunta es, si me borro con un cierto orden, llego al menos al mismo número de vectores que llego por el otro lado. Entonces ahí como que si tengo dudas existenciales, ¿verdad? Y esas dudas también se las aplico a este cuate de acá. Entonces yo lo que quiero es desarrollar una teoría que me permita decir, bueno, aquí van a aparecer cierto número, exactamente 5, exactamente 2 o exactamente una variable libre, independientemente del orden, y esta representación ya es la mínima a la cual se puede llegar. Entonces necesito hablar de la teoría de la dimensión para un espacio generado. Es ahí donde me quiero meter. Okay. Entonces eso cerraría la parte del análisis ya de las infinitas soluciones para estar seguros de qué voy a obtener aquí. Ok. Bueno, entonces aquí es donde me arranco con la presentación. Yo creo que la última que quizás agarraré ahí, que sería esta que dice teoría de la dimensión. Y es un poquito así como rara. Porque primero aclara cómo vienen las cosas. En matemáticas se usan ciertas palabras, se usa
la palabra que ya hemos utilizado, teorema, se usa la palabra lema, se usa la palabra proposición y se utiliza otra palabrita que se llama corolario. Entonces, más o menos un teorema es importante, o sea, es una piedra angular en la teoría desarrollada. El teorema fundamental del cálculo integral, que la integral de f' de t de t de a a b es f de b menos f de a. O el teorema fundamental del álgebra, el que me dan una ecuación cualquiera, una ecuación aunque tenga una ecuación polinomial cualquiera, aunque tenga coeficientes complejos, tiene por lo menos una raíz compleja. Toda ecuación algebraica tiene una raíz en los complejos, toda. Es el teorema fundamental del álgebra. El teorema de Fubini, que permite intercambiar, si yo integro de a a b, de la integral de c a d, de f de x, y, de x de y, dice que me permite cambiar el orden de integración. Aquí decía, primero integro con respecto a x, luego con respecto a y. Y lo puedo cambiar, ¿verdad? Puedo hacer la integral con respecto a y primero y después la integral con respecto a x. El teorema de Fubini, que permite intercambiar. Los teoremas son como piedras angulares de una teoría matemática y casi llevan un nombre, ¿verdad? Es el nombre de la persona que los encontró, que los demostró, que demostró para qué servían. Los lemas, la palabra lema es curiosa porque pocos lemas sobreviven el paso de los tiempos. Se utilizan casi los lemas como una herramienta auxiliar para demostrar un teorema. Y ahorita lo vamos a ver. Proposiciones, a veces esta palabra ya está en desuso, casi son teoremas, lemas y corolarios. La palabra corolario es rara, porque ese corolario es una especie como de regalo. Creo que por ahí dice que la palabra corolario se utiliza, no lo dice por ahí, pero sí es como corola, como de flor, como de regalo. Es como cuando ustedes se compran un Mercedes, como el Tuca, ¿verdad? Aunque lo choquen por ahí. Y pues de regalito les dan un llavero con la estrella de Mercedes. Entonces, así. Entonces, la palabra corolario es así, es un regalo cuando ya pagaste algo. Entonces, yo voy a demostrar un teorema que se llama el teorema del intercambio, ¿verdad? Y para poderlo demostrar, voy a utilizar ciertos lemas. Entonces, lo que viene ahí son 5 lemas que voy a utilizar. Dice entonces, bueno, voy a escribirlos aquí sobre la pantalla para irlos utilizando poco a poco. Dice, lemas que voy a utilizar para demostrar el teorema del intercambio, que ahorita lo enuncio. Lema número 1. Dice, sí, bueno, no. Dice, el vector B pertenece al espacio que generan los vectores B1 hasta Bn. Dice, sí y solo si el espacio que generan los vectores B, B1, puntos suspensivos Bn, es igualito al espacio que generan B1 hasta Bn. No sé si se alcanza a ver, si me moví muy a la derecha. Eso sería el primero de los demás. Dice, un vector, dice, acuérdense, es una bicondicional. Este sería P, este de acá sería Q, ¿verdad? Dice que si esto pasa, si el vector B ya es una combinación lineal de los vectores B1 a Bn, entonces, si lo añado al espacio generador, ¿verdad? Si lo leo, acuérdense que esta igualdad la leíamos de 2 maneras. Si la leo de aquí para acá, veo que si ya pertenece al espacio que generan los Bs, cuando lo añado, sigo igual. O lo puedo leer al revés. Cuando lo leo de aquí para acá, este cuate desapareció, ¿verdad? Dice, si ese cuate que tengo en mente
pertenece al espacio generado, lo puedo omitir del espacio, del conjunto generador, ¿verdad? Y generar el mismo espacio. Entonces puedo añadir o quitar un vector de un espacio generado y mantener la igualdad si, solo si ese elemento en cuestión es combinación lineal de los que se quedan. Eso es más o menos el rollo que hemos platicado ya. Y ahí viene la demostración. Me la voy a brincar. Lema número 2. Dice 2. Dice, si el vector B pertenece al espacio que generan los vectores B1 a Bn, dice, entonces, si añado este vector B a este conjunto, este conjunto automáticamente se hace linealmente dependiente. Yo no sé cómo era este conjunto generador. Lo que me está diciendo es que si ese elemento es una combinación lineal de estos, cuando lo añada al conjunto, el conjunto se hace dependiente, independientemente de cómo era. ¿Ok? Pues sí, porque pues es un poco el teorema que vimos, ¿verdad? Que decía, un conjunto es linealmente dependiente si uno de ellos es combinación lineal de los otros. Es lo que dice. Ahí viene la demostración, creo que no nos haría falta revisar. Lema número 3. Dice, si el conjunto de vectores B1 hasta Bn es linealmente independiente, entonces se van a tener dos cosas. Primera de ellas, ninguno de los vectores, ninguno de ellos es cero. Y segundo, cualquier subconjunto tomado de aquí es también linealmente independiente. Cualquier subconjunto de ahí, de ese conjunto, es linealmente independiente. Sí, si uno de ellos, digamos, el primero fuera el vector 0, entonces yo podría formar una combinación lineal con ellos, poniéndole a ese que es 0, coeficiente 1, y a todos los demás poniéndoles coeficiente 0, y eso sería una combinación lineal que da 0 y que tiene por lo menos un coeficiente diferente de 0. Lo cual me diría que mi conjunto es dependiente, cuando no, estoy suponiendo que es independiente. Entonces, ninguno de estos vectores puede ser 0 si el conjunto es independiente. Y segundo, cualquier subconjunto de aquí tiene que ser también linealmente independiente. Si no, si yo agarro un conjunto de vectores y es LD, chéquense, lo voy a poner fácil. Vamos a suponer que el conjunto original tuviera 3 vectores, B1, B2 y B3. Y estoy suponiendo que es linealmente independiente. Y vamos a suponer que de ese conjunto saco los vectores B1 y B2. Y resulta que este conjunto es dependiente. Pues si este conjunto es dependiente, hay entre esos dos vectores una combinación lineal que me da 0 con al menos uno de esos dos coeficientes diferente de 0. Lo que hago es extiendo esa combinación lineal con el conjunto completo, poniéndole aquí un 0 por B3, y eso sería una combinación lineal entre los 3 que me da 0, con uno de estos dos coeficientes diferente de 0. Entonces, el original tendría que ser dependiente. No sé si lo platicamos la vez pasada, era que cuando hay una analogía medio simplona, ¿verdad? Que es hagan de cuenta que los vectores son colores de marcadores. Entonces, que sea linealmente independiente significa que no hay redundancia, es decir, que no hay colores repetidos. Entonces, yo tendría aquí, para ilustrar, tendría que tomar, digamos, aquí está, no hay colores repetidos. El conjunto original es linealmente independiente. Si yo de ese conjunto original tomo un subconjunto,
Entonces, obvio que este conjunto no puede tener colores repetidos, tendría que ser independiente. Entonces, el argumento es, como les digo, también hay una versión matemática por ahí. Ok, entonces le voy a poner una palomita a eso. Ok. Y necesito todavía otro lema por ahí, mínimo otro lema, que es el lema número 4. Dice, si este conjunto de vectores B1, B2, puntos suspensivos Bn, es linealmente dependiente y el primero de los vectores de esa lista no es el vector 0, lo que afirma es que entonces existe uno de ellos, uno de esos vectores, por lo menos existe un BI que es combinación lineal de los anteriores. Entonces es lo que dice ese lema. Aquí viene la demostración. Dice, si el conjunto es dependiente, la definición matemática dice que existe una coeficientes no todos 0, tal es que esa combinación lineal me da 0. Y lo que hago es, recorro todos los coeficientes de atrás para adelante, preguntándome si el coeficiente es 0 o es diferente de 0. Si es 0, me lo brinco, paso al anterior. Y si es 0, omito ese término. Y así me voy. Entonces, la pregunta es ¿hasta dónde puedo llegar? Entonces me voy a ir brincando todos los ceros y me detengo en el primero de atrás para adelante que no es 0. Y aquí dice, voy a suponer que es un CI 0 el que es diferente de 0. Entonces, en lugar de esto, omito todos los últimos porque son 0 y me quedo hasta aquí. Este no puede ser el primero, porque si fuera el primero, estaría así. Y de ahí podía dividir entre él y me queda entonces, como este no es el 0, lo paso dividiendo y me quedaría que el vector B1 es 0, lo cual no es cierto porque es parte del supuesto. ¿Ok? Entonces, así me queda. Y luego lo que hago es, agarro todos los vectores que estaban antes, los paso del otro lado y divido entre ese coeficiente que no es 0. Y me queda entonces que el vector de la posición I es combinación lineal de los que estaban antes, del 1, 2, 3, hasta el que estaba antes en la posición. Entonces, este es el importante. Ok, con esos 4 teoremas me voy a brincar el 5 que de momento no ocupo. Voy a demostrar el teorema del intercambio. Lo voy a escribir aquí, lo tienen ahí en pantalla, y dice lo siguiente. Teorema del intercambio. Dice, vamos a suponer que un mismo espacio B se genera con vectores X. No, dice, no dice eso. Voy a suponer que está generado por vectores Y. Y1 hasta YM, ¿verdad? Y el conjunto que yo tengo de X, X1 hasta XK, es un subconjunto de B linealmente independiente. Entonces tengo un espacio generado por una cierta cantidad de vectores Y. No sé cuánto sea, 10, 20, 30, lo que sea. Y por otro lado, tengo vectores en este espacio X que forman un conjunto linealmente independiente. Lo que afirma el resultado es el número que tiene el LI, el K, no va a poder rebasar el número de vectores del conjunto generador. Pues yo tengo un espacio, R3, R4, lo que sea, u otro, un plano, una recta que pasa por origen, lo que sea, ¿verdad? Y ese espacio generado
está generado por cierto número de vectores, M. Y yo, no sé cómo, pero tengo a la mano un conjunto de vectores que le llamo X, tomados de ese espacio generado V, y resulta que es linealmente independiente. No voy a comparar los X, voy a comparar el número de vectores que tiene el LI contra el número de vectores que tiene el conjunto generador. Lo que dice el teorema es que el LI en número no rebasa al conjunto generador. Y luego viene pues, ya la demostración. ¿Okay? Y en el documento pues lo preparé de tal forma que los lemas estén a la derecha para poderme referir a ellos. Entonces la demostración es súper bonita. Lo que se hace es lo siguiente. Agarramos originalmente y el conjunto de los yes, entonces ponemos aquí, demostración. Entonces, el conjunto de los yes originales le voy a poner a 0. Aquí van los yes. Y1, Y2, puntos suspensivos, YM. Y lo que voy a hacer es, voy a meter al principio de esta lista el primer vector X. Entonces, definamos el conjunto A1 como el conjunto, este mismo de los yes, salvo que le puse el X1 al principio. X1, Y1, Y2. Okay. El conjunto original generaba el espacio, ese es el dato. Entonces, y a ese conjunto generador original le metí al principio de la lista el vector X1, el primer vector del conjunto linealmente independiente. Y voy a empezar a utilizar los lemas para ver qué puedo concluir de este A1. Entonces, por el primero de los lemas, como estos vectores X todos son tomados de B, entonces, cuando yo le pongo X1, ese espacio sigue generando el total de B, ¿verdad? Entonces, por lema 1, el espacio que genera ese conjunto A1 sigue siendo todo B. Lema número 1. Porque este que estoy añadiendo ya es combinación lineal de los yes, porque los yes generan todo y porque el X1 está tomado de ahí. Lema 1 se genera todo B. Lema número 2. Yo no sé cómo sean los yes, pero en el momento que añadí el X1, ese conjunto se hace dependiente. Por lema 2, el conjunto A1 es linealmente dependiente. Por el lema 3, en vista de que el X1 fue tomado de un conjunto linealmente independiente, el X1 no es 0. X1 no es el vector 0. Por el lema 4, ¿qué concluyo? Este conjunto es dependiente y el primer vector no es 0. El lema 4 dice que tiene que haber en esta lista de vectores uno de ellos que es combinación lineal de los anteriores. Entonces, por lema 4 hay un Y, ¿verdad? Porque no puede ser el X el que tenga uno antes, que es combinación de los anteriores, pues no tiene anteriores, tiene que ser un Y. Hay un Y, combinación lineal de los anteriores. ¿Ok? Lo ubico y dice aquí, asumamos que es el último. Si no es el último, entonces voy a intercambiarlos para que lo sea, para que la escritura del teorema quede más bonita. Pero lo que hago es, a lo mejor es el Y1, a lo mejor es el Y2, pero lo que hago es los intercambio para que ese Y sea el último. Suponemos aquí, por simplicidad,
como dirían en los teoremas matemáticos, sin pérdida de generalidad, voy a suponer que es el último. Supongamos que es el YM. ¿Ok? Regreso al lema número 1. Entonces, por lema número 1, ¿qué decía? El lema número 1 me dice en qué condiciones puedo pasar de aquí para acá y mantener la igualdad. Estoy omitiendo un vector. ¿Bajo qué condiciones puedo omitir un vector? Cuando el vector que omito es combinación lineal de los que se quedan. Entonces, si ese Y es combinación lineal de los anteriores y los anteriores se quedan, pues ese Y lo puedo omitir. Entonces, por el lema número 1, podemos omitir tal YM y seguir generando lo mismo. Entonces, lo que hago es definir el conjunto que voy a llamar B1 como donde está el primer X que metí y están los siguientes Y's. Y1 hasta YM-1. Este conjunto sigue generando a todo B. Entonces, si observan, el chiste fue meter un X y sacar un Y. Entonces, intercambié un X por un Y, pero aquí el chiste es que sigo generando al espacio completo. Y repito ese proceso. Definamos, ahora sería A2, el conjunto que ahora tiene al X2 al principio, ¿verdad? Y a todos los demás. Ya no está el YM, ya ese cuate ya se fue intercambiado por el X1. Y vuelvo a repetir la lógica. Es, por lema número 1, sigo como el que estoy metiendo ya está en el generado porque todos los X están en B. Entonces, este conjunto sigue generando a B. Por lema 1, A2 genera a B. Por lema 2, A2 es linealmente independiente, linealmente dependiente, ¿verdad? No importa cómo era antes. En el momento que metí algo que es combinación lineal de los anteriores, se hace dependiente. Por lema 3, el vector X2 es diferente de 0. Por lema 4, entonces, si ese conjunto es dependiente y el primer vector no es 0, entonces hay un vector en esta lista que es combinación lineal de los anteriores. Por lema 4, hay en A2 un vector combinación lineal de los anteriores. Y aquí viene el chiste. Entonces, aquí el chiste es, ¿quién tiene anteriores? Pues los Y's y también el X1. X1 también tiene anteriores. El teorema no me dice cuál, nada más me dice que hay un vector que es combinación lineal de los anteriores. A mí me gustaría afirmar que es un Y, pero cabe la posibilidad que sea un X. Pero ¿por qué descartamos que sea X1 el que es combinación lineal de los anteriores? Entonces, si X1 fuera combinación lineal de X2,
Entonces, este conjuntito sería LI o LD. Si X1 fuera combinación lineal de X2, sería LI o LD. LD, ¿verdad? Si fuera este el que es combinación lineal de estos, este se hace linealmente dependiente. Pero el mismo lema 3 dice que si el conjunto original es LI y yo saco vectores de ahí, tiene que ser LI. Entonces no puede ser el X1. Aquí ponemos aquí en rojo. No puede ser X1. Entonces tiene que ser un Y. Y otra vez, lo que se hace es, puede ser el Y1, puede ser el Y2, uno de estos. Lo que se hace es, otra vez, si fuera el Y1, los intercambio con el último. Entonces, como se dice, es, sin pérdida de generalidad, supongamos que es el último. Supongamos que es YM-1. Salud. Entonces, estoy diciendo que este cuate es combinación lineal de los anteriores. Por el lema número 1, si omito ese vector, se sigue generando la totalidad del espacio. Entonces, por lema 1, este conjunto que voy a llamar B2 igual a X2, X1, Y1, Y2, y ya lo omití. Entonces queda el anterior. Sigue generando. Entonces, ese es el chiste. El chiste es que meto un X y saco un Y, pero mantengo el hecho de que sigo generando la totalidad del espacio. Y repito este proceso. Aquí viene todavía otra vez defino A3, donde metí el vector X3 a este conjunto B2. Okay. Y así le sigue, ¿verdad? Dice, mete el vector X3, ¿verdad? Se sigue generando la totalidad del espacio por el lema número 1. Por el lema número 2, el conjunto nuevo, donde ya aparece el X3, es linealmente dependiente. Por el lema número, por el lema número 3, ese vector que metí, a ver, si a lo mejor me equivoqué de número. Sí, el conjunto es LD. Ya una vez que metí el X3, es LD por el lema número 2. Por el lema número 3, el vector X3 no puede ser 0, ¿verdad? Por el lema número 4, entonces hay un vector ya contando al X3 metido, que es combinación lineal de los anteriores. Entonces, anteriores hay muchos vectores que tienen anteriores. No puede ser un X, porque entonces el conjuntito de los X tendría que ser dependiente, lo cual no es cierto. Tiene que ser un Y. Sin pérdida de generalidad, asumo que es el último y puedo sacar ese Y por el lema número 1 y seguir generando el mismo espacio. Entonces, continuamos. Aquí dice, continuamos ese proceso hasta que se acaben los vectores X o que se acaben los Y. En este momento le voy a parar. Y la pregunta es, ¿en qué situación puedo parar? Entonces, continuamos este proceso. De meter un X y sacar un Y. Siempre teniendo como meta final un conjunto que genera a todo el espacio. Siempre teniendo al final un conjunto generador.
y vamos a continuar hasta que se terminen los X o los Y. Salud. Hasta terminar los X o los Y. Ok. Entonces tengo dos posibles terminaciones. Se acabaron los Y y quedó un X sin entrar, o todos los X entraron. Entonces, primera alternativa. Alternativa final, 1. Se acabaron los Y antes que los X. Ok. Entonces, sí, que sería esta de acá. ¿Puede pasar eso? ¿Puede pasar que se acabaron los Y antes de, o sea, que un X se quedó así iba a entrar, ¿verdad? Había como una especie de hotel, ¿verdad? Y estaba ocupado por los jugadores rojos, los Y. Entonces, traje a jugadores buenos porque era el partido final, contraté unos semiprofesionales o profesionales y empecé a sacar de mi equipo amateur algunos cuates, ¿no? Pues esta es la idea. Entonces, aquí, y empecé a ver, ¿tú qué puesto tienes? No, pues yo soy, qué sé yo, el movedor de bola. No, mira, tú te vas, y voy a meter un movedor de bola que sí la mueve. Y entonces así fueron entrando los, ¿cómo se llama? Los nuevos X y fueron sustituyendo a Y. Y resulta que se acabaron los Y y quedó un X sin entrar así. Entonces, ¿es posible eso, sí o no? Y la respuesta tendría que ser que no es posible. Ahí viene el argumento, dice, vamos a suponer que quedó un X sin entrar. Ese X tuvo que ser tomado del espacio. Entonces, ese X tiene que ser una combinación lineal de la última foto. De la última foto, dice, vamos a suponer que así está, aquí están los X que sí entraron en la foto. Y el cuate que se quedó afuera fue el XK, como está ahí. O no sé si los números van, pero está. Ok. Entonces, como estos que sí entraron generan a todo el espacio, pues esos deben de generar al cuate que no entró. Y si es cierto, entonces ese cuate tendría que ser combinación lineal de los que sí entraron. Lo cual diría que el conjunto de y estos X que sí entraron tendría que ser linealmente dependiente. Lo cual no puede ser posible, ¿verdad? Porque todo subconjunto de un conjunto linealmente independiente debe de ser independiente también. Entonces, no es posible eso. Entonces, no es posible, voy a poner aquí, porque el vector que no entró, el X que no entró, debería ser combinación lineal de los que sí entraron. El X que no entró debería ser combinación lineal de los que entraron. Y por lo tanto, el conjunto sería dependiente. Por lo tanto, sería LD, lo cual es imposible. O sea que esta alternativa de cierre no puede ser. Y la complementaria es la que dice que todos los X alcanzaron a entrar. Entonces, la otra alternativa todos los X entraron. Pues eso solamente se da si el número de X es menor o igual que el número de Y. Y el número de X era K o algo así, ¿qué dice el teorema? N, ¿verdad? Por lo tanto, N
es menor o igual que M. Okay. Entonces, va de nuevo, dice. Entonces, ese teorema es cierto. Ese teorema es cierto. Entonces, en cualquier espacio generado, el número de vectores linealmente independientes que se puede sacar de ahí no puede rebasar el número de vectores de un conjunto generador. Entonces viene la definición. Dice, un conjunto de vectores B1 hasta BK se dice base para un espacio B si el generado por ellos es B y además el conjunto S es linealmente independiente. Sí. Y ahora sí viene el regalo de ese teorema, el corolario de ese teorema. El corolario dice que si yo tengo dos bases para un mismo espacio, entonces esas dos bases tienen que tener el mismo número de vectores. Entonces voy a poner aquí corolario al teorema del intercambio. Dice, si el conjunto X1 hasta Xn y el conjunto Y1 hasta Ym son ambos bases para un mismo espacio B, entonces el número de elementos que tiene el primero debe ser igualito que el número de elementos que tiene el segundo. Entonces, este es el corolario al teorema del intercambio, este es el regalito que trae, este es el llavero del Mercedes, ¿verdad? Del Mercedes chocado, así a seguir machacando sobre esa idea. Ok. La demostración tiene que ser sencilla porque es un regalito, es ya pagué el Mercedes. Entonces, por el llavero casi es regalado. Entonces, es bien padre. Demostración. Entonces, nada más ubicarnos que el concepto de base significa dos cosas. Ser un conjunto generador y ser un conjunto de ese espacio y ser un conjunto linealmente independiente. Entonces digo, los voy a bautizar para que se me haga fácil. A este le voy a llamar B1 y a este le voy a llamar B2. Entonces, voy a escribir así. Como B1 es base para V, B1 es linealmente independiente. Este es uno de los requisitos que tiene que cumplir. Como B2 es base para V, B2 genera a V. El teorema del intercambio diría que el número de elementos que tiene B1 tiene que ser menor o igual al número de elementos de B2. Número de elementos de B1 no puede rebasar al número de elementos de B2. Entonces, automáticamente, el N tiene que ser menor o igual que el M.
Entonces, tengo dos bases para un mismo espacio y voy a probar que, no sé cómo sean los vectores, no voy a probar qué números tiene. Lo que voy a hacer es un conteo de vectores y voy a probar que en el conteo total el número de elementos es el mismo. Entonces, para poder demostrar esto, voy a utilizar el teorema del intercambio. Entonces, tengo que recordar que base significa cumplir dos condiciones: ser LI y generar el espacio. Entonces digo, si B1 es base, entonces B1 tiene que ser un conjunto linealmente independiente de vectores de B. Como B2 es base, entonces B2 es un conjunto que genera B. El teorema que acabamos de probar, el teorema del intercambio, diría que el número de vectores que aparece en B1 no puede rebasar al número de vectores que aparece en B2. Sería este. Y ahora lo hago exactamente cambiando los roles. Como B2 es base para B, entonces B2 es linealmente independiente de vectores de B. Como B1 es base para B, entonces B1 genera a todo B. Por el teorema del intercambio, el número de vectores del LI no puede rebasar al número de vectores del conjunto generador. Entonces tengo exactamente la otra desigualdad, que la M no rebasa la N. ¿Okay? Y esas dos cosas me dicen que los números tienen que ser iguales. Deben de ser iguales. No cabe otra alternativa. Entonces, si agarro dos bases para el mismo espacio, ¿verdad? Entonces, el número de elementos que tienen es la misma. Y ese número es importante para nosotros y se va a llamar la dimensión del espacio B. Definición. La dimensión de un espacio generado es el número de vectores que aparecen en una base cualquiera. Y le vamos a simbolizar así. Dim, digamos, de B. Y lo que voy a hacer ahorita es ejemplos sencillitos, así súper fáciles. Por ejemplo, ¿cuál sería la dimensión del espacio R2? Pero me voy a poner una camisa de fuerza. No me considero digno de decir la dimensión de un espacio si no soy capaz de encontrarle una base. No me considero digno si no soy capaz de eso. Entonces, para poder decir qué dimensión tiene, yo tengo que decir, mira, esta es una base, ¿verdad? Entonces, voy a proponer una base. Y la base me voy a ir a la base más facilita de todas. Al 1, 0 y al 0, 1. ¿Por qué ese conjunto es base? Entonces tengo que demostrar dos cosas. Que genera
Es decir, que cualquier vector que me den de R2 lo puedo obtener combinando esos dos vectores. Claro. Si a mí me dan un vector cualquiera X, Y, Z, pues es bien fácil. X por el primer vector, por el B1, más Y por el segundo vector. Entonces puedo descomponer ese vector como una combinación lineal de esos, cualquiera que sea, y por lo tanto efectivamente genera AR2. Ese conjunto es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque cuando los meto como columnas en una aumentada, pues ya ni necesito aplicar RREF, ya está así y veo que cada columna tiene pivote, por lo tanto es un conjunto linealmente independiente. Entonces, ese conjunto que propuse, ya probé que genera a ese espacio y es linealmente independiente. Entonces, efectivamente, ese cuate es base. Ya ahora sí soy digno de decir cuál es la dimensión. Tiene dos vectores, entonces la dimensión sería 2. Entonces, ahorita tengo una camisa de fuerza, me he puesto así muy como de honor, ¿verdad? No puedo decir cuál es la base de un espacio si no digo cuál sería su dimensión. ¿Cuál sería la dimensión de R3? Este sería el ejemplo número. Me vuelvo a poner la lógica esa de dignidad y digo, necesito proponer una base. Y la base que voy a proponer es la base más facilota de todas, el IJK, ¿verdad? Me propongo el IJK como base y argumento que efectivamente es base. ¿Por qué? Porque si a mí me dan cualquier vector, es súper fácil descomponerlo como una combinación lineal del IJK, súper fácil. Entonces, ese conjunto genera a todo R3. El conjunto es linealmente independiente porque cuando meto el IJK para hacerle la prueba de LILD, pues ni siquiera necesito hacer eliminación gaussiana porque ya está reducida y veo de que cada una de sus columnas tiene pivote, entonces efectivamente es linealmente independiente. Entonces ya probé que ese conjunto genera todo R3 y es linealmente independiente. Entonces ya, ahora sí, este es base para ese espacio. Entonces ahora sí soy digno de decir cuál es la dimensión. Cuento cuántos vectores aparecen y digo cuál es. Okay. Entonces, hasta ahí la dejamos de momento. La próxima clase voy a meterme con espacios, otros espacios, los espacios generados, y voy a ver un algoritmo para calcular la dimensión. Y luego voy a hablar de la dimensión del espacio columna de una matriz, que es lo que se conoce como el rango de una matriz. ¿Ok? Y luego voy a meterme con espacios generados por matrices y voy a calcular su dimensión. Y luego voy a regresarme a, ¿cómo se llama?, a sistemas de ecuaciones lineales y le voy a aplicar este concepto, ¿ok? Para hablar de la dimensión de un espacio.